Este video va de las palabras del CEO de PFL, Don Davis, quien está haciendo alarde de sus nuevos inversionistas árabes, de su crecimiento y además aprovechó la oportunidad para lanzar un par de palos a la UFC. También hablaremos de algunas de las reacciones de Dana White a algunas de estas noticias. Soy José y esto es Fans Combat. Si tomamos en cuenta los fuertes rumores de que PFL estaría cerca de adquirir la compañía rival Bellator, y le agregamos a eso la reciente inyección económica que ha recibido de capitales árabes, no queda ninguna duda de que la empresa tiene con qué agrandarse. Y esa es la postura que ha adoptado su CEO, Don Davis. El mandamás de la promotora norteamericana de MMA ha salido a hablar del crecimiento que ha vivido su empresa en los últimos meses y de la rivalidad que ahora podría mantener de igual a igual con el UFC. El CEO de PFL, Don Davis, en charla con el podcast Front Office Sport Today, habló de la holgada billetera que poseen y les mandó una advertencia a sus competidores. Se acabó la era del monopolio. Su mensaje lo podemos dividir en tres partes. Primero, sobre el lugar de PFL en la industria del MMA. Lo más importante que ha hecho PFL, según Don Davis, ha sido crear más posibilidades dentro de la industria. Antes de nuestra expansión, si eras un peleador profesional de MMA, no tenías otra compañía premium que no fuera UFC. Es decir, sí tenías opciones, pero no tenían distribución global, pay-per-view, una buena vidriera y esa clase de cosas. Piense en ello como si trabajaras en una pequeña empresa sin tener automóvil. Tenías que tomar esa opción sí o sí. Bueno, ahora nosotros hemos ofrecido otra alternativa, un coche. Es una analogía que me gusta. Segundo, el trato de PFL a los peleadores. Nunca hemos tenido un peleador que haya querido abandonar a PFL en 5 años. La gente se quiere quedar aquí. No somos una liga alimentadora ni lo seremos. Francis Ngannou es un claro ejemplo de ello. Así que creemos que nuestro sistema de trato con atletas será el mejor a largo plazo. Lo mejor que podemos hacer por la industria es cuidar a los peleadores, darles un buen salario. UFC no se maneja así. No le gusta hablar de ello. Dana White elige a dedo a las personas que él cree que pelean bien. Nosotros en cambio tenemos un sistema mucho más profesional y global para captar talentos y llevarlos a nuestra liga. En realidad no estoy muy de acuerdo con lo que dice Don Davis aquí porque Francis Ngannou recién lo contrataron, de manera que no es que tenga 5 años con la empresa, todavía no ha hecho su primera pelea. Pero bueno, cada quien tiene derecho a defender su parcela y este video no es tanto para dar mis opiniones o al menos extenderme en ellas. Y tercero, sobre el pago a los peleadores. UFC no tiene el monopolio de los grandes peleadores y PFL tampoco. Existen en todas partes. Ahora nosotros podemos adquirirlos ya que tenemos los recursos. Mucha gente sabe cómo hemos crecido en los últimos 5 años y cómo hemos amasado este producto. Antes la gente se preguntaba si teníamos el dinero para competir con el UFC. Ahora la respuesta es sí. Hacemos todo lo que ellos hacen y algunas cosas las hacemos mejor. 1. Pagamos mejor. Y 2. Si eres peleador, tú tienes el control de tu carrera en PFL. No estás bajo el control de nadie. Ahora sí viene lo chido. Eso suena muy bonito para ser verdad. Queda claro con los últimos movimientos en el mercado que PFL ha dado una prueba de todo su músculo financiero. Ha sumado a figuras populares como el youtuber Logan Paul, ha contratado a una estrella con pasado de campeón en el UFC como Francis Ngannou y ha incorporado a nombres fuertes en el mundo del boxeo como Amanda Serrano y Savannah Marshall. Lo que todavía no se ve claro es cómo encajan todas esas incorporaciones en un plan de crecimiento sostenido y cómo van a generar retorno a la empresa. De eso sabremos en los próximos meses o años. Con el dinero que les ha llegado de parte del conglomerado árabe, $100 millones, y si se confirma la compra de Bellator, diera la impresión que el UFC tendrá de verdad un competidor que podría ser una amenaza seria. Al menos así lo siente Don Davis. ¿Y tú qué opinas de las palabras del CEO de PFL?
Hablando de las respuestas directas de Dana White a las afirmaciones del CEO de PFL, A ver, ¿qué pasó? a la afirmación de que PFL paga mejor que la UFC, Dana White respondió que es totalmente falso, aunque sí ve que botan dinero en ciertas operaciones puntuales. En cuanto a la compra de Bellator, Dana cree que esos rumores son infundados, no tiene sentido esa compra, y menos por $500 millones. Y con respecto a las inversiones de Arabia, Dana White dijo: ha habido muchas personas que han abierto la chequera para ser competidores. No se trata de dinero. Hay tantas diferencias. Llevo 23 años en esto. Me siento y observo todo lo que se hace mal. Una de las grandes cosas que dijo allí, que es absolutamente falsa, es que pagan más que UFC, lo cual es absolutamente falso. Pero sí los veo desperdiciar cantidades increíbles de dinero. Solo puedes desperdiciar cantidades increíbles de dinero durante un tiempo, sin importar cuánto dinero tenga alguien. Si buscas en el diccionario la palabra negocios, encontrarás negocios y luego caridad. Estoy involucrado en ambos, dirijo un negocio y hago muchas cosas con fines benéficos. La mayoría de estos otros muchachos dirigen organizaciones benéficas, no empresas. Como dije, solo puedes hacer eso durante un tiempo antes de que se acabe. Entonces ya veremos, se trata de mucho más que dinero. Solo el tiempo dirá si lo que está haciendo PFL tendrá un impacto importante en el futuro o no. ¿Ustedes qué piensan sobre todo este revuelo que está causando PFL en el mundo de las MMA? Dejen sus comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.